¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Cuando observamos un documento de la antigüedad, existe como esta inercia, ¿no? La inercia de abordarlo como si estuviéramos frente a una pieza de museo. Totalmente. Algo rígido, intocable. Exacto. Como si estuviera cubierto de un polvo sagrado y francamente, un poco desconectado de los problemas de la realidad actual. Y fíjate que esa reverencia automática suele llevarnos a cometer un error de lectura monumental. Ajá. Porque asumimos que estamos frente a una reliquia inofensiva, un texto de un pasado distante que, pues, no tiene nada que aportar a nuestras conversaciones modernas. Pero cuando uno se acerca, le quita ese polvo conceptual de encima y comienza a leer la estructura con verdadera atención, La perspectiva cambia drásticamente. Cambia por completo, porque resulta que no es solo un papiro viejo, es un manifiesto. O sea, es una declaración de independencia intelectual, una revolución literaria que en su momento desestabilizó todo el sistema de creencias del antiguo Medio Oriente. Y por eso nuestra inmersión profunda de hoy tiene una misión sumamente específica y, yo diría, bastante ambiciosa. Vamos a realizar un análisis detallado y minucioso, pero, y esto es lo loco, de tan solo 5 versículos. Así es. Tenemos sobre la mesa una colección masiva de fuentes, análisis exegéticos, estudios estructurales, documentos teológicos e históricos. Todo un arsenal. Exacto. Y todas estas herramientas apuntan a un solo texto fundamental, que es Génesis 1 del 9 al 13. O sea, el relato del tercer día de la creación. Ese mismo. Bueno, vamos a desempacar esto. Atendiendo al enfoque analítico de hoy, hay que aclarar a quienes nos escuchan que no vamos a hacer una simple lectura panorámica, ¿verdad? No, para nada. Esa no es la idea. El objetivo es desarmar este texto pieza por pieza, como si estuviéramos destapando un reloj suizo. Queremos entender cómo funciona su engranaje interno, qué mecanismos lingüísticos utiliza. Y sobre todo, ¿cuál fue el impacto tectónico que tuvo en su contexto original? Claro, porque la gran pregunta para quien sintoniza hoy seguramente es ¿por qué invertir tiempo en diseccionar un texto milenario? Y la respuesta que revelan las fuentes es fascinante, porque detrás de palabras que parecen muy sencillas sobre agua, tierra y plantas, Hay mucho más. muchísimo más. Este pasaje esconde una rebelión silenciosa pero ensordecedora. ¡Wow! Y además establece pilares que son sorprendentemente modernos sobre la ecología y sobre cómo los seres humanos debemos relacionarnos con el mundo material. Buenísimo. Pero antes de siquiera mirar qué fue exactamente lo que surgió en este tercer día, creo que el cómo está escrito ya nos plantea un rompecabezas. Sí, el tema de la estructura. Exacto. El relato sacerdotal de la creación, al cual pertenece este pasaje, no es una narrativa de estilo libre. Sigue un patrón literario de una rigidez casi matemática. Es un patrón súper marcado. Habitualmente, en los primeros días, presenciamos una secuencia impecable. Ajá, un mandato divino, el cumplimiento inmediato, el acto de nombrar, Luego la evaluación divina de qué es bueno y la conclusión del día. como el tic-tac de un metrónomo, día tras día. Pero lo que llama poderosamente la atención de los analistas literarios es la ruptura deliberada de ese patrón. El tercer día es raro. Es una anomalía estructural evidente. No se conforma con seguir la regla de un solo evento que venían respetando el día 1 y el día 2. Contiene no uno, sino 2 actos creativos inmensos y distintos. A ver, desglosémoslo. Primero tienes la monumental separación de las aguas y la aparición de la tierra seca. Y segundo, en el mismo día, la orden de que surja toda la vegetación. Y como consecuencia directa de esa doble acción, el texto rompe otra regla, ¿no? Sí, otorga 2 declaraciones de aprobación divina. La famosa frase hebrea Kitov, que se traduce como vio que era bueno. aparece 2 veces en un solo día. Es una transición lógica masiva. Yo lo veo, digamos, es como la diferencia entre construir los muros de una casa y hacerla realmente habitable. Me gusta esa analogía. O sea, los primeros días levantan las paredes y el techo, crean los espacios vacíos.
pero el tercer día es ese punto de inflexión donde no solo instalas los pisos, sino que en el mismo movimiento dejas la despensa repleta de alimento antes de que lleguen los futuros inquilinos. Pasamos de la arquitectura a la biología. Tal cual. Y esa imagen tuya de la casa habitable ilustra a la perfección el significado profundo de esa palabra hebrea, tov. Lo fascinante aquí es que las fuentes insisten en que debemos borrar de nuestra mente la idea moderna de bondad. O sea, no es bueno de que sea moralmente bueno o bonito. Exacto. Para la mentalidad hebrea antigua, que algo fuera bueno no era un juicio estético. No significaba que el paisaje quedara bonito para pintar un cuadro. Entonces, ¿qué significaba? Significaba orden absoluto, funcionalidad y propósito armónico. Algo es tub cuando encaja a la perfección en el diseño general y cumple la función operativa para la cual fue forjado. Una bondad puramente funcional. O sea, si el universo fuera un motor recién ensamblado, el tub sería ese momento en que lo enciendes y escuchas que funciona sin que vibre una sola tuerca suelta. Esa es la definición exacta. Me fascina. Ahora, teniendo clara esta estructura subyacente, miremos cómo se construyó la base física en este primer acto, la separación de las aguas. Un evento importantísimo. El texto describe literalmente que las aguas se juntan en un lugar para que lo seco quede al descubierto. Y bueno, sabiendo cómo funcionaba la imaginación del mundo antiguo, esto parece una provocación directa a los imperios vecinos, ¿no? Las fuentes exegéticas subrayan precisamente esa humillación teológica intencional. A ver, cuéntame más de eso. Bueno, como bien se sabe en la historia antigua, los mitos de creación dominantes en la región concebían el origen del mundo como el resultado de una carnicería cósmica. ¿Como el Enuma Elish babilónico, por ejemplo? Exactamente. En esa visión, la creación nacía del conflicto bélico. Los dioses tenían que enfrentarse, asesinar y desmembrar a deidades monstruosas del caos oceánico. Como la famosa diosa Tiamat. Sí, tenían que matarla para poder forjar el firmamento y la tierra con los restos de su cadáver. ¡Qué grotesco! Era una cosmovisión donde la materia surgía del trauma y de la guerra incesante. Y en un contraste brutal, el relato del Génesis nos presenta un escenario de una calma que debió resultar casi escandalosa para los oídos de esa época. Totalmente escandalosa. No hay espadas divinas, no hay gritos de batalla ni monstruos acuáticos resistiéndose. El océano primordial, que en todas partes era temido como el gran enemigo a vencer, aquí es, pues, simplemente materia inerte. Sí, escucha una orden verbal y se aparta. Es una obediencia sin fricción. Es una locura pensar en cómo lo habrían recibido en ese momento. Si conectamos esto con el panorama general, es una desmitologización absoluta y súper calculada del mar. Se le despoja de cualquier atributo divino o personalidad caótica. Claro, el verbo hebreo que se utiliza para este mandato, si no me equivoco, implica simplemente la acción de juntar o agrupar, ¿verdad? Sí. Agrupar elementos que ya existían. Dios está organizando el caos simplemente delimitando las fronteras, poniéndole límites físicos al agua. Y culmina este acto con el nombramiento, llamando tierra a lo seco y mares a las aguas reunidas. Se está ejerciendo un dominio supremo ahí. Definitivamente. En la antigüedad, otorgar un nombre es definir el destino y la identidad inalterable de algo. Pero espera. Porque aquí las fuentes marcan una tensión en ese acto de nombrar que, la verdad, al principio me pareció un error geográfico básico. ¿A qué te refieres? Bueno, el texto dicta que el mandato es que las aguas se junten en un solo lugar, singular. O sea, una gran piscina global. Ajá. Pero al momento de ejercer esa autoridad de nombrar, el creador los llama mares, en plural. Entonces la duda es, ¿acaso el autor antiguo se confundió en la misma oración? ¿O hay un propósito detrás de jugar con el singular y el plural? Es una excelente observación. Esa aparente fricción lingüística revela cómo los autores antiguos conciliaban su teología del orden con su experiencia práctica del mundo. O sea, unían lo ideal con lo real. Exacto. El agua, retirándose a un solo lugar, describe una unidad cósmica funcional. El elemento acuático se subordina y se retira a su propio dominio unificado para no invadir el espacio de la vida terrestre. Pero en la vida real,
vemos muchos mares. Precisamente, el autor reconoce la multiplicidad evidente de cuerpos de agua que los humanos cruzan y experimentan. Al llamarlos mares en plural, se refuerza estratégicamente esa desmitologización. Ah, ya entiendo. Los mares, por inmensos y aterradores que parezcan a simple vista, quedan reducidos teológicamente a múltiples depósitos de agua pacíficos y sobre todo obedientes dentro del orden creado. Básicamente, charcos gigantes que acatan órdenes. Impresionante. Tal cual. Con ese telón de fondo preparado y el escenario geológico estabilizado, ocurre un giro argumental en el segundo acto del tercer día, algo que redefine la relación entre el creador y la materia. El surgimiento de las plantas. Sí, la tierra seca recién liberada deja de ser un simple escenario inerte. Ya no es como arcilla pasiva esperando ser moldeada desde afuera. La voz divina decreta que de la tierra brote vegetación. Y el sujeto de la acción, productiva, fíjate, pasa a ser la tierra misma. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Si Dios es el soberano absoluto, ¿por qué decirle a la tierra, hazlo tú? ¿Acaso está tercerizando el trabajo? Es una gran pregunta. Ese es el concepto que el análisis teológico define como cooperación mediada. Nos presenta una teología donde Dios no microgestiona mágicamente la aparición de cada hoja de pasto de la nada. Sino que empodera la creación. Exacto. Dota a la materia de un potencial interno y latente para participar activamente en el surgimiento de la vida. Obviamente esta acción ocurre en sumisión al mandato divino, pero evidencia a un creador que valora y utiliza la participación de los elementos que creó. Y lo hacen siguiendo un esquema de orden implacable. Porque el texto no lanza una lista confusa de plantas mágicas, sino que establece una taxonomía botánica antigua sumamente lógica. Sí, me detuve bastante a analizar cómo dividen esa taxonomía antigua en los documentos. Y no usan descripciones esotéricas, clasifican la biosfera según el mecanismo de reproducción. Las 3 categorías. Exacto. Primero hablan de la hierba baja o pasto común, donde la semilla no es evidente a simple vista. Luego categorizan a las plantas que desarrollan y esparcen su semilla de forma visible. Y finalmente, distinguen a los árboles frutales. Aquellos que tienen la semilla encapsulada y protegida dentro de un fruto. Y esa lógica deducible viene acompañada de un cerrojo lingüístico muy severo. En el lapso de apenas 2 versículos, la expresión según su especie o según su género se martilla 6 veces seguidas. 6 veces. Es demasiado insistencia. Es que este énfasis rítmico establece una fidelidad biológica inquebrantable. El autor antiguo está cerrando herméticamente la puerta a cualquier idea de transmutación desordenada, monstruosidades híbridas o caos genético. O sea, cada entidad produce exactamente lo que debe producir, respetando los límites de su naturaleza. Tal cual. Y el motor perpetuo de esa fidelidad es la semilla. Las fuentes enfatizan muchísimo la fijación deliberada que tiene el relato con la mención de la semilla. Es como si el texto estuviera revelando la tecnología fundamental que sostiene la supervivencia del planeta. Es una manera brillante de verlo. La semilla se presenta como la máxima expresión material de la providencia divina. Analicemos el salto conceptual aquí. A ver. Dios no necesita intervenir milagrosamente para crear un árbol nuevo cada vez que uno viejo se marchita. El mecanismo de la vida perpetúa y está empaquetado de forma autónoma dentro del fruto. O sea, al dotar a la vegetación de semillas, el diseño asegura que la biosfera se autoperpetúe. Garantiza alimento constante para las futuras generaciones sin requerir que la creación vuelva a empezar todos los días. Es un ecosistema sostenible por diseño desde su primer latido. Totalmente. Ahora, toda esta precisión sobre semillas, clasificaciones botánicas y reproducción, pues nos empuja irremediablemente hacia el gran elefante en la habitación. Ya sé hacia dónde vas. Porque digo, si alguien intenta leer esto usando el marco mental del siglo XXVIII, choca de frente con la ciencia moderna. O del siglo XXI. Sí, la fricción es inevitable. Claro, el relato nos ubica en el tercer día. El texto asegura que las plantas están brotando, madurando y echando raíces, pero el sol, la luna y las estrellas no son creados hasta el día 4. Es el gran dilema botánico. Entonces, ¿cómo reconcilias el hecho innegable de que la fotosíntesis requiere luz solar con el calendario de este texto antiguo? Ese choque de paradigmas entre el texto antiguo y la astrofísica o la biología evolutiva ha generado, bibliotecas enteras de debate. Y las fuentes documentan imparcialmente las diferentes formas en que se ha intentado resolver. Por ejemplo, está la lectura literalista histórica, ¿no? Sí,
la que asume los días como periodos inamovibles de 24 horas. Desde esa óptica, la tensión se resuelve argumentando que la vegetación simplemente no moriría por la falta de sol durante un solo día. O sugieren que la misteriosa luz creada en el día 1 proveía la energía necesaria para sostener la flora de forma temporal. Exacto. También está el concepto de la edad aparente, que es muy interesante. Sí, la premisa de que el mundo fue creado con una madurez funcional instantánea. O sea, la orden divina no produjo una semillita en el lodo que tardó 80 años en crecer. Produjo un roble inmenso con anillos en su tronco, corteza vieja y bellotas listas para caer, aunque biológicamente llevara existiendo apenas un segundo. Esa es la mecánica de la madurez funcional. Pero luego tienes posturas llamadas concordistas, que intentan armonizar la ciencia y el texto, estirando la palabra hebrea para día. Sugiriendo que representan eras geológicas larguísimas, de millones de años. Correcto. Sin embargo, el concordismo encuentra un obstáculo enorme en el orden mismo de aparición. Claro, el orden de los fósiles. En la secuencia del Génesis, las plantas terrestres complejas surgen antes que cualquier forma de vida marina, la cual aparece hasta el día 5. Esto invierte por completo el registro fósil y el consenso evolutivo moderno, donde la vida surge en el océano primero. O sea, tratar de forzar las eras geológicas de la paleontología moderna dentro de la poesía de un texto antiguo. Es como intentar usar los versos de una canción para calcular las coordenadas GPS de una montaña. Es una analogía perfecta. Estamos usando la herramienta equivocada. Simplemente no encaja. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a estos datos si no es como un libro de texto de biología? Ahí es donde entra lo que las fuentes describen como la lectura literario-teológica, y esto ofrece un momento de profunda claridad. Para el autor antiguo, la simetría poética era infinitamente más importante que dictar una cronología material secuencial. A ver, explícame esa simetría. Si damos un paso atrás y miramos la arquitectura de los 6 días, notamos un paralelismo intencional. Los días 1 al 3 crean hábitats. Y los días 4 al 6 los llenan. Claro, espacios y luego habitantes. El día 3 específicamente trata sobre la emergencia de la tierra seca y la vegetación, y su paralelo exacto es el día 6. Que es donde se crean los animales terrestres y los humanos. O sea, precisamente, los seres diseñados para habitar esa tierra seca y consumir esa vegetación. Es un espejo literario. De la misma manera que el día 1 introduce la luz conceptual, y su paralelo, el día 4, introduce las lámparas físicas, el sol y la luna, para contener esa luz. Lo tienes. Es un diseño retórico, un marco conceptual de orden, no un diario de laboratorio botánico. Esa perspectiva destraba todo el texto. Totalmente. La cosmología que el autor tenía en mente reflejaba la ciencia de su época, un universo observable desde la Tierra. Pero la ambición del relato no era impartir una clase de geofísica atemporal, sino cimentar una verdad teológica inamovible. Que el universo no es un accidente producto del caos. Es un espacio altamente estructurado, diseñado por una inteligencia racional. Y al adoptar esta lente literaria, pues toda esa ansiedad por encajar la edad de las rocas o el sol simplemente desaparece y nos permite absorber las verdaderas implicaciones filosóficas. Y son implicaciones profundas. Exacto, y esas implicaciones son las que nos obligan a aterrizar en el presente. Porque, hemos navegado por las raíces del hebreo antiguo, vimos a los monstruos babilónicos y hablamos de los debates entre ciencia y fe. Un viaje completo. Pero este documento fue concebido para ser vivido, no solo diseccionado en un escritorio académico. Entonces, ¿por qué este enfoque tan obsesivo en el barro y en las semillas debería importarle a la audiencia hoy, rodeada de tecnología y asfalto? Esto plantea una pregunta importante, porque sienta los cimientos éticos de cómo interactuamos con la realidad que pisamos todos los días. Ajá. En primer lugar, este tercer día representa un rechazo fulminante a corrientes de pensamiento como el gnosticismo o el dualismo extremo. Filosofías que dicen que lo material es malo, ¿no? Exactamente. Enseñan que el espíritu es puro, mientras que la materia, el cuerpo humano y la tierra son corruptos o simples prisiones temporales para el alma. Pero aquí, la doble declaración de que la tierra seca y las plantas son Tov, funcionalmente perfectas y aprobadas, dignifica el mundo material físico de una manera revolucionaria. Yo siento que tenemos esta tendencia a imaginar la espiritualidad como un ejercicio superetéreo. Sí, como flotando en las nubes. Exacto. Una desconexión total donde cerramos los ojos para alcanzar algo sagrado.
Pero me fascina que la primera vez que el creador da una doble aprobación no es sobre ángeles o galaxias. Es sobre el barro seco y las plantas de tomate. Es sobre la tierra firme. Nos exige buscar lo sagrado con los pies anclados literalmente en la realidad material. Y esa conexión nos introduce directamente a los principios de la ecoteología moderna, basados en este mismo documento. Eso suena interesantísimo. Hay un detalle sutil en la narrativa de este tercer día. La vegetación es declarada intrínsecamente valiosa y buena mucho antes de que los seres humanos aparezcan en el escenario. ¡Auch! Ese es un golpe directísimo a nuestro ego antropocéntrico. Nos quita de un plumazo el título de protagonistas únicos por los cuales existe todo lo demás. O sea, confronta nuestra visión puramente utilitaria de la naturaleza. Nos recuerda que un bosque milenario no tiene valor únicamente porque podemos talarlo para construir muebles o por el oxígeno. La flora tiene un valor ontológico propio. Un estatus otorgado de manera independiente a la utilidad que nosotros le saquemos. Esto cuestiona de raíz la explotación industrial desmedida. Fíjate, si la Tierra cumplió su rol sagrado al cooperar y sostener la vida mediante límites, nosotros que estamos formados de esa misma materia, tenemos el mandato imperativo de respetar y administrar esos límites naturales, no de devorarlos hasta el agotamiento. es la imagen de un hábitat diseñado con una teleología pura. Todo pensado de manera prospectiva para ejercer la hospitalidad. Todo se prepara con antelación para que el mundo sea un hogar sustentable, una mesa puesta para la vida, y no una mina de recursos destinada a ser vaciada. Es un cambio de mentalidad brutal. Totalmente. Para ir envolviendo este análisis minucioso, el recorrido que las fuentes nos han obligado a hacer ha sido expansivo. Pasamos de imaginar la amenaza de un caos acuático indomable a contemplar un ecosistema fértil y organizado mediante el mero poder de una palabra. Vimos cómo este himno antiguo desarmó a los dioses sedientos de sangre de su época. Y en su lugar eligió celebrar la majestuosidad escondida dentro de una pequeña semilla. Y creo que nos demostró que comprender los mecanismos ordenados del mundo natural no compite con la reverencia por lo sagrado. Ese orden es la evidencia de lo sagrado. Definitivamente. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con un último concepto, algo para rumiar. Claro. Construyendo sobre esta idea del caos contenido. En toda esta narrativa, las aguas bravas, oscuras y caóticas nunca fueron aniquiladas o destruidas por completo. Es cierto, el caos no desapareció. Simplemente fue delimitado. Se le impuso una frontera clara, juntarse en un lugar, para que lo sólido, aquello sobre lo cual se puede construir, pudiera emerger. ¡Qué interesante! Y pienso que quizás, al enfrentar el estrés y la saturación de nuestra vida moderna, la paz no requiere que logremos el imposible de desaparecer mágicamente todo el caos que nos rodea. Sino ponerle límites. Exacto. Tal vez la paz consiste simplemente en poner fronteras claras a ese ruido incesante, confinarlo a su propio mar para que el suelo fértil que ya poseemos y las semillas que ya llevamos dentro obtengan por fin el espacio seguro para echar raíces y germinar. Aprender a contener las aguas para dejar que la tierra haga el trabajo que ya sabe hacer. Es una perspectiva vital para navegar la complejidad de hoy. Totalmente de acuerdo. Agradecemos profundamente a la audiencia por prestarnos su tiempo para desmenuzar las capas de estos textos. Esperamos que este análisis les inspire a seguir escarbando en las ideas que sostienen nuestro mundo. Hasta la próxima inversión profunda. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.